parte de Dios pues reina en cada uno de los corazones, no solamente de los que estamos aquí, sino que para los corazones de todos aquellos que va a llegar este mensaje. Como leímos en nuestra lectura bíblica, que dice en el libro de Proverbios 16:5, que dice que abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Así de que, hermanos, vamos a hablar a tratar de esta, no es una cualidad, sino que es un defecto de carácter. De acuerdo al diccionario, dice que altivez es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Puede decirse que un individuo altivo es alguien que por su capacidad, su talento o posición socioeconómico, incluso por su apariencia física, se siente superior al resto de las personas. De este modo se comporta de manera desdeñosa y despreciativa con los demás. Según la Biblia, altanería, arrogancia es lo opuesto a la humildad. Las palabras griegas y hebreas que se traducen altivo y altivez tienen como significado básico aparentar ser alto, exaltado, elevado, eminente. La persona altiva se estima superior a las demás. Esto, hermanos, es la altivez. Es un defecto de carácter, es una actitud que ningún hijo de Dios debe poseer. En la Sagrada Escritura leemos en el libro de Ezequiel que hubo alguien que se sintió así allí en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué le pasó a este personaje? Pues simplemente fue arrojado del cielo, ¿verdad? Y si nosotros mostramos un carácter altivo, pues estaríamos pareciéndonos a esa persona, ¿verdad? A ese enemigo de Dios. ¿Sabían ustedes que la palma de coco es un arbusto, es un árbol que crece muy alto? ¿Cuántos han visto un coco que de tan alto que crece que hasta delgadito se hace el tallo, ¿verdad? Pero alto y bien alto, tan alto crece que hay que subirse al árbol o a una escalera, o hay unos expertos, allá a la casa llega uno que como que caminando va para arriba, ¿verdad? Cortar los cocos. La otra alternativa pues es esperar a que el mismo fruto se caiga del árbol, o sea, cuando está seco, ¿verdad? Hablando acerca del orgullo y la soberbia, hay un refrán que dice que el que como palma de coco sube, como coco baja. Las personas que permiten que el orgullo se apodere de sus vidas van subiendo como la palma de coco, creen que están en lo más alto, que nadie puede alcanzarlos o llegar a ellos, que pueden hacer lo que quieren sin que haya consecuencias, alejan a las personas de ellos. ¿A quién le gusta ser amigo de una persona altiva, orgullosa? A nadie, ¿verdad? Dice,
porque estas personas se creen superiores o mejores que los demás. Y saben ustedes, hermanos, que Dios es bien claro en su palabra cuando dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que al humilde lo atiende. En el Salmo 138:6 leemos lo siguiente: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuida de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos estar alejados de Dios? Nadie, ¿verdad? Todos queremos estar cerquita de Dios. Queremos que Dios esté cerquita de nosotros. Y de hecho, Dios está siempre cerca de nosotros. Si allá a la par, hermano Rey, Dios está ahí sentadito a la par suya, ¿verdad? Y así a la par de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Él nos dio, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos, Señor, por el hermoso mensaje, Señor, que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Un mensaje, Señor, que a lo mejor llega a alguno de los que estamos acá, Señor. Un mensaje, Padre, que nos llama a la reflexión y que nos llama, Señor, nos aconseja de que aprendamos, que imitemos a nuestro Señor Jesús, de que Él nos dijo que Él es manso y humilde de corazón. Bendiga su palabra, Señor, en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Amén. Pues, hermanos, la meditación se titula La altivez de un rey, y vamos a hablar de una historia de un rey, que los invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda Crónicas 26, los versículos del 3 al 5. Segunda Crónicas 26, del 3 al 5. Quien lo vaya, hermanos, puede darle lectura. Segunda Crónica 26, del 3 al 5. ¿Alguien puede darle lectura? Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios. Mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Amén. Bien, hermanos, como hemos escuchado en nuestra lectura bíblica, pues de que vamos a hablar es la altivez del rey, pues es la altivez del rey Usías. Entonces, todos sabemos, todos hemos tenido 16 años, algunos de aquí no han llegado todavía a los 16 años, ¿verdad? Entonces, a los 16 años, se cataloga a una persona
Pero imagínense, este joven de 16 años comenzó a reinar, una gran responsabilidad que tuvo que afrontar. Dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y vea cuando reinó, 52 años reinó en Jerusalén. Da el nombre de la madre, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, y vean lo que dice nuestra lectura bíblica, algo que de muy pocos reyes se dice eso, ¿verdad? Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea que cuando él comenzó a reinar, y los años que reinó, tuvo a un asesor que fue Zacarías. No fue cualquier persona, sino que un hombre entendido en visiones de Dios, ¿verdad? No en visiones como dicen muchos en la actualidad, es que Dios me reveló en visiones tal y tal cosa, ¿verdad? Eso no proviene de Dios. Hoy reflexionaremos sobre la vida de un rey que tuvo un comienzo extraordinario a pesar de su juventud, pues comenzó a reinar a los 16 años de edad, pero hizo lo recto ante los ojos del Señor. Se esforzó en buscar al Señor, y Dios lo respaldó y lo prosperó. Qué bonito es cuando los jóvenes se acercan al Señor, cuando perseveran en los caminos del Señor, ¿verdad? Yo en mis oraciones llevo a todos estos niños que están acá con nosotros. Ellos van creciendo, van a afrontar retos en su escuela, retos en su ambiente, pero le pido a Dios que nunca se aparten del camino del Señor, ¿verdad? Amén. Podemos ver que el Señor bendice cuando perseveramos en sus caminos. Vamos a ver algunas de las bendiciones que están registradas en la palabra de Dios. En los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo, leemos que le dio victoria sobre sus enemigos. No perdamos nuestra lectura, y así vamos a ir estudiando la historia de este rey. En los versículos 6 y 7 dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Ardor, y edificó ciudades en Ardor y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Miren cómo Dios estaba con este rey, con Uzías. En el versículo 8 leemos lo siguiente: lo respaldó, y por eso se volvió un rey muy poderoso. Dice la palabra de Dios que se volvió poderoso porque era alto, porque era fuerte. No, ¿verdad? Se volvió poderoso porque Dios lo respaldó en todos los proyectos que él emprendía. De la misma forma puede suceder
suceder con cada uno de nosotros. Si Dios va adelante de nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice en el versículo 10, lo bendijo con ganado, con agua y con cosechas. Asimismo, dice la palabra de Dios, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en las esferas como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Desde que hermana Cande, cuando siembre su milpita, si Dios está con usted, esa milpa va a crecer muy verde y le va a dar unas hermosas mazorcas, ¿verdad? Amén. Dice en los versículos 11 al 15, leemos que Dios le ayudó para tener un ejército grande y poderoso con armas y con, óiganlo bien, tecnología. Una palabra que está muy de moda, la tecnología. Incluso a veces uno dice, me abruma la tecnología, pero la tecnología no es nueva. Ya en los tiempos del rey Usías ya había tecnología. Leemos lo siguiente: tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia y valientes y esforzados era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coceteles, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén, óiganlo bien, el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por quién, hermanos, por ingenieros. Imagínense, en ese tiempo nosotros creemos que los ingenieros solamente son los que están saliendo hoy en día, ¿verdad? Y en ese tiempo había ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Saben ustedes que para lanzar una lanza y para lanzar una piedra no es solamente de tirarla, ¿verdad? Entonces en el campo de batalla, para lanzar una lanza o una flecha hay que hacer cálculos matemáticos, hay que tomar en cuenta la densidad del aire, la velocidad del viento, toda esa desviación que estos factores pueden ejercer sobre ya sea la piedra o la flecha, y así pues determinar que dé en el blanco deseado. Miren cómo Dios es sabio, ¿verdad? Cómo Dios da también la sabiduría. O sea que la sabiduría no es algo innato del ser humano, Dios la da. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? Pero vean, dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente, pero no por seres humanos, fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién, hermanos? Por Dios, ¿verdad? Amén. Así como
puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero aquí viene el pero. Dice, todo hasta allí era bonito, todo hasta allí era perfecto. Pero miremos, leamos en el versículo 16, dice, pero lastimosamente cuando el rey Uzías era poderoso, próspero y muy bendecido, ¿qué le pasó, hermanos? Su corazón se llenó de soberbia. Ojo, hermanos, aquí hay peligro para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos bendice en forma maravillosa, cuidado, hermanos, que nuestro corazón no se llene de soberbia. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, no para su beneficio, hermanos, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Saben ustedes que la soberbia y el orgullo de este rey Uzías fue tan grande que lo llevó a tratar de usurpar el ministerio de los levitas y sacerdotes en el templo de Jerusalén? Quiso entrar donde nadie podía entrar, solamente los sacerdotes para quemar incienso. Así de que Uzías creyó que por ser grande, que por ser ya yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, él creyó que podía entrar donde le diera la gana, ¿verdad? Y que no habría ninguna consecuencia. El sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más trataron de hacer entender al rey que no podía hacer eso, que aunque él era el rey, no podía entrar para ofrecer el incienso, tomando el lugar de los sacerdotes que Dios había elegido para hacer eso. ¿Ya? Entonces, en el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Hermanos, el llamado para nosotros es que aunque Dios nos haya bendecido, aunque Dios nos haya prosperado, hay cosas que no podemos hacer. Le dijeron: sal del santuario. Imagínense, eran valientes estos hombres para estarle hablando al rey de esa manera, y no a un rey humilde, ¿verdad?, sino que a un rey soberbio y altivo. Le dijeron: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En el sentido bíblico, prevaricar es hacer omisión a la palabra de Dios. Si Dios nos dice: hijo, no hagas esto, y nosotros
como hijos desobedientes, así como nuestros hijos, ¿verdad? A veces nosotros le decimos, hijo, no hagas esto, y allá va el niño, ¿verdad? Y lo va y lo hace, y pues después sufre las consecuencias. Dios no es solo el Dios Él es Dios de las segundas oportunidades. Él es el Dios de otra oportunidad. Estas son buenas noticias para cada uno de nosotros, porque si fallamos ante una oportunidad que nuestro Dios nos da, pues Él nos vuelve a dar otras oportunidades. Una de las facetas asombrosas del carácter de Dios es su increíble paciencia para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Pero saben ustedes, hermanos, que al igual que muchos de nosotros que no escuchamos la voz de Dios, que Dios nos está hablando, que Dios nos está queriendo orientar por el buen camino, nosotros nos vamos por donde creemos que es el camino correcto. Y no solamente nosotros, sino que hay personajes bíblicos que no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio para hacer su voluntad y esperar su bendición. Por ejemplo, tenemos a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, fue elegido por Dios para liderar su pueblo. Pero cuando Dios le dio una oportunidad para demostrar su obediencia y fe, no pudo mantener su compromiso. Otro fue Judas Iscariote, anduvo con Jesús, vio todos los milagros, escuchó todos los sermones de nuestro Señor Jesús, pero no aprovechó la oportunidad de salvación que tuvo, porque anduvo con su mensaje de primera mano, ¿verdad? Escuchó palabras salidas de los propios labios de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos hubieran querido estar allí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Escuchando aquellos mensajes? ¿Cuántos hubiéramos querido estar en esa reunión donde se le dio donde alimentó a multitudes con solo unos pocos peces y unos panes, ¿verdad? Entonces, pero Judas estuvo presente ahí, pero no supo aprovechar la oportunidad de salvación. Aunque estaba en la presencia de Jesús y fue testigo de muchos de sus milagros, él no confió plenamente en nuestro Señor Jesús. Y los otros que fueron los fariseos, líderes religiosos, que en vez de reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesús, al contrario, tramaron en contra de él, rechazaron su mensaje, lo criticaron constantemente y al fin terminaron crucificando, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, está escrita, fue escrita para nosotros, para nuestro provecho, ¿verdad? Ahí están registrados diferentes personajes que fueron victoriosos, pero también personajes que experimentaron derrotas, pero cada una de esas historias es de beneficio y de una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Podemos ver que el Señor le dio la oportunidad, no quiso hacerlo. Él se enojó contra los sacerdotes y en ese momento la lepra brotó en su frente. Leemos en los versículos 19 y 21 que dice:
Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20 dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Vemos este triste final, ¿verdad? O sea, por eso es que cuando al inicio dice que su corazón se llenó de altivez, no fue para un beneficio propio, sino que fue para su ruina, ¿verdad? Ahora, hermanos, apliquemos esta historia a nuestra vida cristiana. ¿Qué lecciones podemos tomar para cada una de nuestras vidas? En primer lugar, la lepra de Uzías es un llamado a no permitir que las bendiciones de Dios nos llenen de orgullo el corazón. Y esto, hermanos, es muy peligroso, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han cruzado en nuestra vida que se han sido muy bendecidos por Dios, y en vez de agradecerle a Dios por esas bendiciones, lo que han hecho es alejarse de Dios? El Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Imagínense qué palabras. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tal vez nosotros digamos: no, pero es que nosotros nunca estuvimos en Egipto, nosotros nunca hemos sido esclavos, nunca hemos sido siervos, como lo dijeron los fariseos, ¿verdad? Cuando le dijeron a Jesús: nosotros jamás hemos sido esclavos, ¿ya? Entonces, pero saben ustedes que nuestro Dios nos sacó del Egipto, ¿verdad? Allá del mundo. Allá estábamos perdidos y sin esperanzas en la tierra de Egipto. Pero vino Dios con su misericordia, nos sacó de la tierra de Egipto y nos trajo a la tierra de bendición, que es su pueblo, es su iglesia. Amén, hermanos. Tenemos siempre que recordar de dónde vienen las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Tenemos siempre que darle la gloria al Señor por su bondad por nosotros. No podemos permitir que las bendiciones
bendiciones del Señor, en lugar de agradecimiento, nuestro corazón se llene de soberbia, de orgullo y de altanería, y comencemos a ver con menosprecio a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe e incluso a nuestros padres, en vez de agradecerles por haberse sacrificado para darnos la preparación que ahora tenemos, ¿verdad? Sentimos que somos superiores a los demás. A veces el hijo, cuando ya apenas va al bachillerato, ya se avergüenza de la mamá, ¿verdad? Ya no quiere que vaya a las reuniones de la escuela, ya no quiere que vaya a las entregas de notas. ¿Por qué? Porque allí ven que otros jóvenes van con sus mamás, ¿verdad? En la regalita, y ellos se avergüenzan, ¿verdad? No, hermanos, es un gran pecado. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es el único mandamiento con promesa. Todos tenemos siempre que tener los pies bien puestos en la tierra, no elevarnos como la palmera, ¿verdad? Siempre comprendiendo que en nuestra vida quien es grande, poderoso, increíble, majestuoso, es únicamente nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Otra lección que podemos extraer de esta historia es que la lepra de Uzías nos recuerda que la prosperidad y las bendiciones de Dios en nuestra vida no significa tener licencia para hacer lo malo. No, es que yo soy poderoso, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Cuidado, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Amén, hermanos. El rey Uzías llegó a creer que por ser muy bendecido, próspero y respaldado por el Señor, eso le daba derecho de hacer lo que él quisiera y no habría ningún problema, que por ser un rey bendecido podría usurpar las funciones que no le correspondían y que Dios pues no le diría nada. No, ese es Uzías, él puede hacer lo que quiera. Cuidado, hermanos. Ser bendecido por Dios no nos da licencia para pecar. Dice, pero aquí viene la cuestión, pero Dios le demostró que estaba equivocado. Le demostró que tener el respaldo de él, de ser bendecido y próspero, no significa poder vivir en impunidad, es decir, hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos lastimosamente tienen el mismo pensamiento que el rey Uzías. Cree que la bendición de Dios sobre sus vidas es como una licencia para tener pecaditos ocultos, es una licencia para maltratar a las personas, que las bendiciones de Dios significa que tenemos derecho a tener un trato preferencial con el Señor y que las consecuencias de nuestros pecados no nos alcanzarán. Tengamos mucho cuidado, hermanos, ser bendecidos por Dios en vez de enaltecer nuestro corazón, debe llenarnos de humildad, debe de llenarnos de agradecimiento hacia aquel que nos da las bendiciones aún sin merecerlos.
La palabra de Dios nos declara que no debemos engañarnos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso mismo, tarde o temprano, lo vamos a cosechar en nuestra vida, aunque hayamos sido cristianos muy bendecidos por el Señor. Otra lección que podemos extraer de esta historia es que la lepra de Uzías nos permite comprender que la soberbia y el orgullo nos pueden llevar a cometer grandes errores en nuestra vida cristiana. Lo leemos en el 2 Crónica 26:16, cuando dice: mas cuando ya era fuerte, acordémonos que él comenzó a reinar de 16 años, o sea, él era débil, ¿verdad? Era un muchacho débil de carácter, era un muchacho físicamente débil también, ¿verdad? Y que pero dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, las cosas, hermanos, las cosas de Dios, hermanos, son sagradas. Hemos dicho muchas veces, esas sillas son de Dios, esas sillas son para el servicio de Dios, hasta la escoba que está allá, ¿verdad?, está destinada a la limpieza del templo. Y cuando en la antigüedad hubieran querido tener el privilegio, ¿verdad?, de hacer limpieza. Yo a veces le digo a Fernando, llévame, pero cuando vengo a sentir que se han venido, ¿verdad? Entonces, el rey Uzías, por causa de su soberbia, llegó a creer que él podía pasar por sobre los sacerdotes de Dios, que podía hacer algo que no le correspondía hacerlo a él, pero el Señor no se lo permitió y lo castigó. Así es que, hermanos, tenemos que cuidarnos de la soberbia y de la altivez en nuestro corazón. Aunque la bendición y la prosperidad del Señor llene nuestra vida, tenemos que mantener nuestro corazón lleno de humildad y de agradecimiento, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la misericordia y la bondad de nuestro Dios. No permitamos que la lepra de Uzías contamine nuestra vida. Hermanos, muchas bendiciones, que el Señor los guarde y los bendiga, es mi deseo en oración. Amén. Amén. Ahora los invito, hermanos, que estemos en pie y vamos a orarle al Señor para despedirnos. Amante Padre Celestial, le damos gracias por este hermoso mensaje, que sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de sus hijos, que sepamos, Padre Celestial, que su bondad y su misericordia no debe de convertirnos en seres altivos y orgullosos, sino al contrario, ser personas llenas de humildad, llenas de agradecimiento, porque reconocemos, Señor, que todas las bendiciones vienen de su parte. Lleve a mis hermanos hacia sus hogares, Señor, en paz y en bendición, y que por la tarde podamos reunirnos para seguir alimentándonos con su santa palabra. Gracias por todo, Señor, sin haber mérito alguno en mí, pero por los méritos santos de nuestro Señor Jesús he orado. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén.